Hola, ¿cómo están? En el video que voy a grabar hoy voy a tratar de dar algunos lineamientos sobre el tema que corresponde a las transformaciones en el espacio mediterráneo. Esto básicamente implica concentrarnos de forma más específica en torno al siglo VI, periodo histórico que ya hemos visto de forma más integral a través de los textos de Monedero en torno al proceso histórico del periodo arcaico, a su revisión en torno al impacto de la poesía lírica con Safo, también por supuesto desde lo que implican las transformaciones políticas en Atenas y en Esparta. Pero en este caso particular la idea sería poder avanzar hacia un marco espacial más amplio y que esto también permita dar una complejidad más fuerte de lo que estábamos viendo. En primer lugar, resaltar que en el marco del siglo VI estamos bajo el contexto de, por un lado, las tiranías y por otro lado ya cerrando esa etapa previa de la impronta legislativa que se dio en distintas ciudades del mundo helénico. Con esto lo que queremos plantear es que claramente nos encontramos frente a un proceso de transformaciones políticas más fuertes que se aceleran en el marco del siglo VI y que por supuesto se pueden analizar con mayor detalle en la región de Atenas. Pero en este caso, para lo que corresponde al siglo VI, queremos retomar un poco un marco más de carácter mediterráneo que nos permita pensar ciertas articulaciones políticas a escala más amplia y que también nos pueda permitir ver algunos debates intelectuales que se estaban realizando en el marco del contexto histórico del siglo VI. Entonces, como primera medida, como primer lugar a tener en cuenta, es importante pensar en un conjunto de transformaciones que se fueron dando y que las mismas podemos ubicar en el marco de la región asiática jonia del mundo helénico. Es muy conocido, es tradicional hablar en este contexto de las transformaciones intelectuales, de lo que a veces se ha conocido como una revolución o una transformación, un salto intelectual por parte de este espacio geográfico en torno a lo que se conoce como filósofos presocráticos, a la instauración de un nuevo tipo de cosmos, diría Bernard, de escala cívico-normativo, y que en esta nueva impronta que se desarrolla a escala intelectual comenzaría a darse un descentramiento de ese antiguo mundo centrados en las tradiciones más de carácter épico y mítico. En este caso, principalmente con los filósofos jonios, podríamos referirnos a la idea de descentrarse de ese origen del mundo en torno a una mirada de carácter mítico, es decir, buscar el origen del universo, del mundo en el que se vive desde una concepción más racional, más material si quieren, en donde el origen puede estar puesto en el agua, en el fuego o en otro tipo de elemento, pero ya no en una divinidad. Y seguramente un punto de inflexión en esta concepción es la figura de la Peironda en Anaximandro, que plantea que hay un mundo estructurado, equilibrado, en donde en el centro está ese origen, ¿no? Bernard plantea que esa idea de equilibrio remite al desarrollo de un pensamiento de carácter geométrico que recupera la tradición matemática egipcio-babilónica del mundo oriental, pero que lo resignifica en estas nuevas coordenadas. Un pensamiento que comienza a descentrarse de las miradas tradicionales, pero que también tiene un impacto desde el punto de vista geográfico, es decir, aparece una mirada mucho más compleja de la organización espacial del mundo, en donde el mundo helénico deja de ser ese centro de esas viejas cosmogonías como las que uno puede encontrar en Homero y reproducir de alguna manera en esos pasajes fantásticos y legendarios de la topografía que va mostrando la Odisea a lo largo de su recorrido, y tenemos que empezar a pensar en nuevas coordenadas. Una de ellas claramente es
con Hecateo de Mileto, a quien se conoce como un primer geógrafo o logógrafo también, y que luego va a dejar una impronta en Heródoto, a quien vamos a tratar de recuperar para pensar retrospectivamente muchas de estas primeras pautas, es la idea de la construcción de la existencia de un mundo helénico asentado en Europa y en donde empieza a construirse la idea de la existencia de Asia y de África, es decir, tres entidades geográficas, las que nosotros conocemos como continentes, aún una mirada muy acotada, muy parcializada, estructurada en torno al espacio mediterráneo, pero comienza a romperse el mapa clásico del esquema de la cosmovisión de ese universo circular rodeado por el océano cósmico y comienza a pensarse en una nueva dimensión que da un segundo salto a lo que había sido la imaginería geográfica en el proceso de colonización. El punto importante para pensar que hablamos de un momento de transición en el siglo VI en una escala de carácter mediterráneo, en donde comienzan a emerger nuevas ideas que dejan atrás la tradición épico-mítica de la región jonia, en donde empieza a aparecer una nueva versión de la representación del mundo habitable y en donde aparece en Heráclito por primera vez una mención clara al concepto de nomos como una ley ordenadora en el marco de la ciudad, pero que proviene de origen superior, divino se podría decir. Todas estas variables que comienzan a ser propias del pensamiento helénico y que siempre han sido puestas en el terreno de una dimensión revolucionaria, hay que pensarlas en el marco de las transformaciones del mundo mediterráneo. En el Mediterráneo occidental no es menor tener en cuenta la presencia cada vez más fuerte de los cartagineses, el impacto que esto va a tener también en áreas circundantes al mundo helénico, en donde también vamos a ver que se desarrolla una impronta filosófica muy importante, aunque tal vez no tan desarrollada o tan estudiada como la que se da en el Oriente Jonio, perdón, pero en ese otro marco, que es el que me interesa detenerme, lo que podemos apreciar es la emergencia del Imperio Persa. Es decir, ese mundo del cercano Oriente, con sus tradiciones de control territorial amplio y una mirada universal del espacio que se habita, construido esto ya desde mucho tiempo atrás por asirios y babilonios, ahora encuentra un nuevo marco cuando el imperio persa emerge y estas tradiciones helénicas van a ser absorbidas por este. La conquista de Ciro en el territorio jonio implica que muy rápidamente, ya iniciado la mitad del siglo VI, los griegos deban pensar un nuevo universo en donde la dimensión territorial se reconfigura completamente y en donde de pasar del ámbito del Egeo se va a tener que pensar en un mundo más amplio y se va a insertar en un sistema de rutas y de intercambios que lo llevan hacia el propio corazón del cercano Oriente. Entonces, un poco retomando el planteo de Spelosín, lo que podemos ver es que esa transformación intelectual del mundo helénico a nivel filosófico, político, intelectual y geográfico no es producto de un pensamiento autosustentado que se transforma, sino que hay que pensarla en el marco del impacto no solo de la conquista del imperio persa, sino también de las tradiciones y de la impronta política, cultural y religiosa que éste posee. Es un debate que va a llevar tiempo, pero que es necesario instalar, es decir, el impacto del imperio persa para pensar cómo, no solo a nivel político, sino también a nivel intelectual, filosófico y cultural y religioso, influye sobre el mundo helénico de una forma muy temprana como lo es el siglo VI. Y en ese siglo VI, donde las tiranías construyen una estructura de articulación regional entre pares, es en el mundo jonio también en donde rápidamente estos líderes se asocian al poder político persa y demuestran que muy tempranamente los vínculos entre las polis griegas y el imperio persa no eran tan conflictivos como luego la tradición política lo va a demostrar. Estamos en un momento de transformación y en donde también, buscando los vínculos con Oriente, la moneda que se acuña por primera vez en la región lidia y que luego también va a ser adoptada por el imperio persa,
progresivamente también va a llegar de Oriente hacia el mundo helénico, y esto va a tener un impacto a escala comercial y económica muy importante. Estamos en un marco de transformaciones políticas en donde paulatinamente el mar va a dejar de ser solamente ese espacio problemático de intercambio necesario y obligado, y va a ser también lentamente ser pensado como un espacio a ocupar, a disputar, y que va a tener una dimensión claramente política. Es en torno al Egeo, en torno al avance del imperio persa y a las transformaciones que se van dando aceleradamente en el siglo VI hacia un sistema más participativo, en donde muy rápidamente las tiranías van a entrar en ocaso, que debemos pensar ese recorrido con un punto de inflexión: el avance definitivo del imperio persa sobre la Grecia continental, sus primeros encuentros diplomáticos y la confrontación de las guerras médicas como el punto de inflexión de un mundo helénico que en el siglo VI ha acelerado sus transformaciones y ingresa entonces, más allá del acontecimiento bélico de las guerras con los persas, a una nueva etapa histórica. Les mando un abrazo.